Al día siguiente nos enteramos que hubo también una retalía de denuncias constitucionales por los casos de enriquecimiento ilícito, por el caso denominado El Cofre y por el caso de la cirugía. Los únicos casos que hasta el momento se nos han notificado es el caso de enriquecimiento ilícito y el caso de la cirugía. No tenemos conocimiento de las razones por las cuales se ha denunciado constitucionalmente a la presidenta por el caso denominado El Cofre. Y por eso es que hemos tenido la iniciativa de convocarnos para que podamos absolver sus dudas, sus interrogantes, y en ese sentido se permita que la información no solamente sea a través de un frío comunicado institucional, sino principalmente también desde la perspectiva de la defensa de la presidenta. Consideramos que el comportamiento institucional de la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, es una conducta absolutamente desafiante e irresponsable con la verdad. Sostendremos estas razones a partir de las incoherencias en las que ha recaído la propia señora fiscal de la Nación con el trabajo que ha desarrollado en estas 4 carpetas fiscales. Pero también desafiante con la cláusula constitucional del artículo 117. Sabe perfectamente la señora fiscal de la Nación de que no se puede denunciar a la presidenta si no es por los 4 artículos que forman parte de la nómina del artículo 117 de la Constitución Política del país. Sin embargo, conociendo el precedente del caso Rolex, decisión que ha sido archivada hoy, mañana, el 2026 y perpetuamente, ha decidido desafiar una vez más al Congreso de la República y a la Constitución Política del país. En ese sentido, estamos aquí para absolver todas sus consultas, más que un relato y una narración propiamente nuestra. No tenemos absolutamente ningún problema en el tiempo de las preguntas, tampoco tenemos problemas respecto a si es que un medio de comunicación concentra un determinado nivel de preguntas también. Estamos acá con el único propósito de que se sientan cómodos y principalmente también nos escuchen. En ese sentido, iniciamos de este lado para tratar de optimizar un nivel de organización mucho mayor. Buenos días. Panamericana. ¿Es previsible que las investigaciones contra el Bouafé continúen incluso cuando termine su mandato? ¿Garantiza usted que se quedará para trabajar? Gracias por su presencia, señorita de Panamericana. Por supuesto, como lo he sostenido en el tiempo, todos los casos de la Presidenta de la República me preocupan, nos preocupan como sus abogados. Por supuesto que sí, no podemos ser invisibles e indiferentes a estas investigaciones. Pero ni uno solo nos quita el sueño. Concentramos la absoluta objetividad en que los casos de la Presidenta de la República van en una línea de archivo y van a ir en esa línea de inocencia hasta que finalmente sea el Congreso de la República, otra instancia fiscal o judicial, quien así lo determine. El día jueves, y permítame hacer uso de su pregunta para explicar este caso, el día jueves se denuncia constitucionalmente a la presidenta por 2 supuestas contrataciones que de manera indirecta ya habría generado en su anterior condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Pero hay detalles violatorios que la fiscal de la Nación ha desarrollado en el marco de esta investigación y que merecen ser protestados en voz alta. El 20 de febrero del año 2025 se emite la disposición número 7, en donde la fiscal de la Nación, a un día de que la Presidenta de la República declare sobre este caso, recalifica los hechos y el título de imputación. Ya no de instigadora, sino de autora del delito de colusión agravada por una supuesta concertación indirecta en favor de este ciudadano. A un día que la Presidenta de la República declare y a 5 días de que la investigación concluya, cita a la Presidenta. Era absolutamente previsible que la defensa postergue su declaración por esta recalificación de los hechos y solicite una nueva fecha de la misma. Sin embargo, la Presidenta de la República, como en todos sus casos, acudió a declarar y pese a esta anomalía en el tratamiento procesal por parte del Ministerio Público, decide declarar. Y este caso Jaliwarma se sustenta, y deben conocerlo, señores periodistas, sobre la base de un delincuente, de una persona que ha solicitado iniciar un proceso de colaboración eficaz denominado Víctor Torres Merino. Y hay que expresarlo en voz alta. Si una persona se somete a un proceso de colaboración eficaz es que es un delincuente y que está arrepentido. Pero como quiera que hay mucha sensibilidad en cuanto a su testimonio, hay que medir el grado y el termómetro de verosimilitud y credibilidad en base a sus afirmaciones. Y sobre la Presidenta de la República hay 2 afirmaciones de encuentros colusorios.
Según Víctor Torres Merino, que el Ministerio Público ha sido notario de su declaración, en septiembre del año 2021 se reúne casualmente con la Presidenta de la República en las instalaciones del Club Departamental Apurímac. Según Víctor Torres Merino, la relación que había con la Presidenta de la República era una relación supremamente firme, supremamente fina, supremamente de confianza. Si esto es así, y si es que voy a reunirme con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social en aquella fecha, no hago un encuentro casual, sino es que como tengo el teléfono, como soy amigo de la infancia, ciertamente genero esa reunión de forma consensuada. Pero él dice que se encontraron de forma casual y que la tierra se tragó a todas las personas y que solamente estuvieron la Presidenta de la República, entonces ministra, y Víctor Torres Merino. El Ministerio Público ha solicitado el registro por pedido nuestro, porque el Ministerio Público en este caso, como en todos, ha renunciado a la investigación. Faltando 4 días para que cierre, 4 o 5 días para que cierre la investigación, insisto, se cita a la Presidenta a declarar. Y en esos 4 o 5 días hicimos una investigación de parte. Le pedimos a la Fiscalía que solicite registros al Club Departamental de Apurímac y esta entidad señaló que no hay ningún tipo de registro, que hay un solo ingreso y que claramente las personas que acuden a almorzar son personas masivas. Nunca es usual que vayan tan solo 1 o 2 personas, sino que la concurrencia es bastante numerosa. En ese sentido, la afirmación de la supuesta concertación de la Presidenta se sitúa en un primer paso en el Club Departamental Apurímac. En un segundo momento, y esto es lo más grave de la investigación, es que supuestamente desde las 3:35 de la tarde hasta las 3:58 de la tarde del 20 de febrero del 2022, la Presidenta de la República se reúne con Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sobre esto la defensa ha planteado actos de investigación que nos dan la razón y no entendemos la razón de la denuncia. Primero, Víctor Torres ha señalado que se reunió en el piso 11, en el despacho de la ministra. No existe el despacho de la ministra en el piso 11. Existe el despacho de la ministra en el piso 10, pero digamos que se la regalo, se equivocó. Que hay una sala enumerada con el número 1 en el piso 11. No existen salas enumeradas. La propia Fiscalía ha solicitado el croquis y las ubicaciones del piso 10 y el piso 11 y se ha enfrentado con esta mentira. Pero lo más vergonzoso es que dice que la Presidenta de la República se mantuvo desde las 3:35 hasta las 3:58 con ella. Sin embargo, las imágenes en un video en YouTube, la agenda del expresidente Pedro Castillo, la agenda de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social demuestran lo contrario, que ella se encontraba mucho antes de las 3:55 en Palacio de Gobierno en una actividad con poblaciones mancomunadas. Hasta donde sé, la Presidenta de la República no tiene el don de la ubicuidad para estar en 2 lugares al mismo tiempo, de manera que esa reunión nunca existió. La bitácora que entregamos de manera transparente al Ministerio Público demuestra que la Presidenta de la República nunca regresó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cómo es que estuvo hasta las 3:58 de la tarde reunido con Víctor Torres Merino en una sala inexistente, cuando a las 3:55 ingresaba junto al expresidente Pedro Castillo y al expremier a una reunión en el gran comedor de Palacio de Gobierno? Todas estas afirmaciones la hemos señalado y hemos sostenido que este delincuente denominado Víctor Torres Merino ha mentido y que la única razón por la cual la fiscal de la Nación ha denunciado por Víctor Torres Merino a la Presidenta de la República es para cuidar las otras carpetas de otros fiscales. Porque si es que el mensaje hubiese sido archivo la denuncia de Víctor Torres, seguramente el denominado Huayquis, el caso Huayquis en las sombras hubiese caído igual que este. La fiscal en buena cuenta no pensó en la Presidenta porque sabía perfectamente que no hay caso, pensó en el hermano. Doctora, estamos en vivo para RPP Noticias, por favor, si nos permite. ¿Es cierto que la Presidenta Dina Boluarte envió una carta notarial al Congreso, bueno, al doctor Mario Cavani, para que no se presente al Congreso de la República a declarar? Y si es así, ¿por qué motivo? ¿Por qué impedir que el doctor Cavani dé más detalles acerca de sus cirugías estéticas, ¿no?, para que se pueda dilucidar este caso? Gracias. Y efectivamente fue por recomendación mía. Y yo también la redacté. Por 2 razones principalmente. Cuando el Ministerio Público solicita el requerimiento del levantamiento del acto médico a los médicos de la clínica Cavani, lo hizo principalmente respecto de la investigación. Y el juez declaró fundado en parte esa solicitud y autorizó que estrictamente Mario Cavani y el cuerpo médico que intervino a la Presidenta declaren en un foro el Ministerio Público, ante una autoridad, la fiscal de la Nación. No que a sus anchas empiece a difundir
el acto médico de la Presidenta en los medios de comunicación y en el Congreso de la República. La propia resolución del Poder Judicial exclusivamente delimita ante qué foro y ante qué autoridad, no ante los medios de comunicación. Nosotros, en la expectativa de la buena fe y por supuesto el profesionalismo del médico Mario Cavani, entendimos y creímos que él conoce de esta resolución porque participó además de la audiencia, y expresamente el juez supremo de investigación preparatoria le dijo: en el hipotético caso que salga fundado es para la investigación, no se puede declarar fuera de esta. Sin embargo, ante un medio de comunicación días después de la autorización del acto médico, declara. Si la perspectiva de la defensa de la Presidenta sería: vamos a amenazar con una carta notarial, inmediatamente hubiésemos enviado esto sabiendo que iba a declarar en un medio de comunicación, porque creímos que no lo iba a hacer, que iba a respetar la orden judicial. Y lo único que le hemos manifestado a Mario Cavani a través de la carta es: cuidado, Mario Cavani, la autorización médica es para que declares ante la fiscal, y que además ya declaraste. Podemos disentir de la resolución, pero la respetamos. Así que te estamos haciendo recordar que esa autorización no es para que vayas a declarar a tus anchas ante la comisión de fiscalización, ante los medios de comunicación o en el lugar que tú decidas, sino en el lugar que ha decidido el juez y que debes cautelar además por ser garante de la salud de su paciente. Esa es la razón por la cual se ha solicitado esa carta notarial. Cavani, ¿están evaluando de repente tomar acciones legales contra el doctor Cavani? Eventualmente, si es que repite este incumplimiento de la orden judicial, por supuesto que sí. Doctor. Yendo al fondo del asunto. Doctor, por favor. ¿Con el colega de TV? Sí. Doctor, yendo al fondo del asunto. La Presidenta, en su mensaje a la Nación, mencionó de que se había sometido a una cirugía por problemas respiratorios, pero el doctor Cavani mencionó de que fue por fines estéticos. Entonces, la Presidenta ha mentido, ha faltado la verdad. Y eso no es motivo suficiente como para denunciar ante el Ministerio Público, que la Fiscalía de la Nación la denuncie. A ver, gracias por su interrogante y bienvenida a la conferencia. El Ministerio Público ha formulado dos hipótesis de trabajo a nivel de esta carpeta fiscal, que es la carpeta fiscal denominado como el caso cirugía. Uno por un delito de omisión de función y el otro por el delito de abandono del cargo. El Ministerio Público ha trabajado sobre dos hipótesis que están alejadas del texto de la ley. Puedo entender que el periodista no necesariamente profesional en el derecho pueda hacer una interpretación válida fuera el texto de la norma, pero no de alguien que meritocráticamente ha llegado a ese cargo. El artículo 387 es bastante claro. El artículo 87 señala el que omite, rehúsa o retarda un acto funcional. Hasta los propios opinólogos, abogados, que son contrarios a la defensa de la Presidenta y particularmente a ella, han sostenido que esto no puede ser absolutamente posible por una razón que es básica de primer ciclo de derecho. Nullum creme sine ley stricta. Esto significa en buena cuenta y en palabras sencillas, no hay delito sin una ley precisa. Y si es que la cláusula constitucional y una cláusula legal no obliga a la Presidenta de la República a comunicar cualesquiera sea la intervención, luego no omite algo que la ley no le exige. Por consecuencia, no hay este delito. Y el segundo delito es abandono del cargo. El que con daño al servicio es un delito de resultado, no es un delito de medios, como por ejemplo, para graficar la explicación, el delito de conducción en estado de ebriedad. El legislador no quiere que el conductor ebrio dañe la propiedad o dañe la integridad física o la vida de las personas. Lo castiga antes, adelanta las barreras de punición antes del resultado. Pero en cuanto al delito de abandono del cargo, expresamente el legislador dice, el que con daño al servicio, es decir, tiene que haber un daño concreto y objetivo. Sin embargo, increíblemente la fiscal de la Nación, siendo la que debe ser meritocráticamente la de mejor posición académica en el Ministerio Público, altera y señala que eso no es relevante, que ahora es un daño abstracto, que pudo haber dañado, no es que pudo, dañó o no dañó. Y por eso es que, pese a que el Ministerio Público designa a un perito grafotécnico a través de la disposición 3 del 31 de enero del año 2025 y le otorga 60 días, que luego se amplió a 20 días más, y que vencen el 20 de mayo del presente año, es decir, vencen hoy, el Ministerio Público decide denunciar constitucionalmente a la Presidenta de la República, aun cuando según la hipótesis de su trabajo, al momento de designar a este perito es, te designo perito
para que evalúes si hay firmas adulteradas, particularmente en 3 decretos supremos. Y si es que hubo 3 firmas adulteradas en decretos supremos, significa por consecuencia que hubo un daño al servicio, porque tú tienes que firmar decretos. Luego, contrario censo, si no firmas o te alteran o te adulteran las firmas, ahí está el daño al servicio. Si esta era la prueba determinante para el Ministerio Público y que vencía hoy, 20 de mayo, entonces, ¿por qué el Ministerio Público no esperó y la denuncia a la presidenta cuando tenga el resultado de la pericia grafotécnica, que justamente prueba el abandono del cargo? Por eso sostengo que es una absoluta falta de respeto a la verdad y es una conducta absolutamente desafiante con la investigación objetiva que todo Ministerio Público debe tener. Doctor, por favor, doctor. Doctor, por favor. Un ratito, por favor. Doctor. Al día de ayer sacamos en Contracorriente un reportaje en el que mencionaba la declaración de Patricio Muriano, que decía sobre estos correos de pedían puestos de trabajo, que Muriano le decía: el doctor me ha enviado un correo con una serie de nombres y cargos para que te lo dé, se lo dijo a la presidenta. Y según el testimonio de Muriano, dijo: ya lo voy a conversar con él cuando venga. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Y también se menciona que Cavani fue después de la operación a Palacio de Gobierno por la puerta 6 a aplicar inyecciones de vitaminas. Si es que ella pagó o no pagó por eso, y si es que el resultado del peritaje que está mencionando de la firma se supone que ya lo habían terminado y por eso se le dio la acusación constitucional. El tipo de hecho, gracias por tu intervención y también bienvenida a la conferencia, por supuesto que vi tu programa, siempre lo veo. El tipo de hecho determina el tipo de prueba, decía un maestro en Derecho Probatorio Mundial llamado Michel Tarufo. Si es que quieres sostener que hay una esquizofrenia en el acusado, no puedes declarar, someter a declaración al acusado, sino una pericia psiquiátrica. Si quieres determinar perjuicio en el Estado, tienes que determinar un perjuicio a través de una pericia contable. Si es que quiero determinar que la Presidenta de la República no corresponde, no se atribuye a la autoría de sus firmas, corresponde por consecuencia a una pericia grafotécnica. Durante casi 3 meses se ha solicitado distintos decretos y distintos documentos que la Presidenta de la República firmó, con el objetivo de determinar si es que esos 3 decretos finalmente fueron adulterados. Porque a juicio del Ministerio Público hubo un abandono del cargo. Y a juicio del Ministerio Público, al determinar el objeto de la pericia, esta prueba era determinante, no relativa, no importante, determinante para concluir justamente en ese acto omitido y por consecuencia en el abandono del cargo. Sin embargo, denuncia sin esto. Por eso digo que es una absoluta incoherencia con la verdad y un desafío además a la objetividad de su investigación. En respuesta a su pregunta, aunque parcialmente ya la contesté, yo creo que si eso es así, Patricia Muriano y Mario Cavani deben conseguirse buenos abogados, porque están inmersos en un gran problema. Patricia Muriano es una testigo que inicialmente se le calificó como la testigo estrella del Ministerio Público. Cuando Patricia Muriano fue al Ministerio Público y el doctor Luis Castro Graos estuvo a cargo de la defensa en aquella declaración, ha sostenido muchas cosas de las que se creía que eran ciertas por pura intuición, pero que sin embargo racionalmente se demostraron que no. Mario Cavani ha sostenido que fue a dos veces a la casa de la presidenta en la recuperación postoperatoria. No ha dicho que fue a Palacio de Gobierno. Sin embargo, Patricia Muriano sostiene lo siguiente, lo contrario. Mario Cavani ha señalado que le entregó la historia médica a Patricia Muriano y que Patricia Muriano le solicitó para ver qué fármacos estaban asignados a la presidenta. Pero en ningún caso, lo que también manifestó Patricia Muriano en su oportunidad es que la presidenta, de forma casi delincuencial, sustrae y arrebata la historia clínica con rumbo desconocido. Patricia Muriano ha señalado que había una señora denominada María Aguilar que estaba a la expectativa de cualquier emergencia o urgencia en el marco de la intervención y que esta que tenía que estar en permanente comunicación con el hospital Casimiro Ulloa ante cualquier situación de emergencia, por una cuestión básica, sin ser abogado, sin ser periodista. Si es que yo voy a solicitar al Casimiro Ulloa equipamiento o instrumentos médicos por una situación de emergencia, las tengo que tener durante la intervención, no cuando la persona ya está cadavérica. Eso ha sostenido Patricia Muriano. María Aguilar fue y señaló que ella no participó de la intervención de la presidenta porque no es su especialidad médica, que sí conoce a Cavani, por supuesto, que ha participado en múltiples operaciones, pero que en ese en particular no participó. El Casimiro Ulloa ha entregado una información señalando que la clínica Cavani nunca solicitó ningún pedido de coordinación o autorización de algún equipo médico. De manera que yo creo que, además de conseguirse un buen abogado, creo que hay que valorar
a Patricia Cavani, a Patricia Muriano, no por lo que dice, sino por lo que prueba. Doctor, una consulta. Doctor, hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Carlos? Una consulta puntual, teniendo en cuenta el tema de Patricia Muriano. Sí. El doctor Cavani ha dicho que el 29 de junio, cuando se hace el postoperatorio en la clínica... 29 de junio, exactamente, Sí. Del 23, la presidenta estaba con gasas heladas en los ojos para el postoperatorio de la intervención en los párpados inferiores, ¿es así? Patricia Muriano, en esa declaración que usted alude, que es la del 26 de marzo, ha señalado de que en algún momento la vio a ella con los ojos abiertos. Lo que quisiera que nos explique, por favor, es la trazabilidad de cómo es que, si la presidenta estaba en la clínica Cavani, firmó los decretos del 29, que posteriormente aparecieron el 30 publicados. Porque, digamos, en eso descansa la interrogante respecto también a ese peritaje que usted alude. Y si en todo caso alguien se lo remitió a la clínica, ¿quién fue? Porque tanto Cavani como Muriano dicen que no vieron a nadie. Te aseguro que serías un mejor investigador que aquella que formuló las preguntas a los testigos en aquella fecha. Es una gran pregunta que el Ministerio Público desgraciadamente no ha podido abordar y que me parece que era absolutamente importante tener esa línea de trabajo. Pero cuéntenos usted, por favor. No te puedo contar algo que no está en la carpeta fiscal. Me hubiese encantado, entre otras cosas, que por supuesto se le haga las preguntas a quienes estuvieron en condiciones y estuvieron a la expectativa de responder esas preguntas. Y me hubiese encantado también que la pericia grafotécnica que salía el día de hoy, con los 20 días adicionales que el Ministerio Público le otorgó, determine tu conclusión. Determine que en efecto la Presidenta de la República estuvo un acto, que la consecuencia del acto médico de la Presidenta de la República tuvo como resultado la omisión en su cargo y por tanto el abandono de su cargo. Me hubiese encantado que esa pericia salga a favor nuestra para finalmente desterrar esta hipótesis de trabajo. Porque lo cierto, y nuevamente, hay que dar lectura a los tipos penales dentro de la ley, no por intuición, por antojo, por discreción. Y el texto de la ley señala expresamente el que omite un cargo, respecto al delito de omisión de función y respecto al delito de abandono del cargo, el que con daño al servicio. Entonces, más allá de los seres y los pareceres y la comedia periodística, era fundamentalmente importante determinar si había un solo acto de función de la Presidenta de la República irresoluta o inejecutado en el tiempo de su supuesta intervención, que duró casi 15 días, según Mario Cavani. La Presidenta de la República, y nos hemos agotado en el esfuerzo de señalarlo, según el propio Mario Cavani, no tuvo ninguna alteración intelectual. Según el propio Mario Cavani, porque vamos a trabajar sobre la base de la verdad, que supuestamente es Mario Cavani, el dueño de la verdad. Según Mario Cavani, ni él ni ninguno de los integrantes de los médicos que intervinieron en la presidenta le generaron un descanso médico porque no lo necesitaba. Por supuesto, si es que uno es médico de su paciente y por consecuencia garante de la salud, garante de la vida, garante de las consecuencias como consecuencia de la intervención, claramente le doy un certificado médico o claramente le otorgo un descanso médico aún frente a la renuencia de esta. Sin embargo, consideró, porque ha sido una declaración jurada que él ha firmado de puño y letra y ha sido entregada al Ministerio Público, que no era necesario el descanso médico porque no hubo ninguna consecuencia más allá del desgaste y por supuesto las molestias de la intervención. En la propia historia clínica reconstruida de la Presidenta de la República, en el rubro observaciones y complicaciones se señala, sin observación, sin complicación. Y eso es finalmente lo que debe interesar de cara al texto de la ley y no las interpretaciones que se puedan hacer fuera de ella. En conclusión, la Presidenta de la República, 91 normas firmadas, 2 sesiones virtuales en las que participó, no teniendo la obligación de participar, y esto es absolutamente claro. Nuestra cláusula constitucional establece que la Presidenta participa de la sesión del Consejo de Ministros en tanto ella las convoca. Si las convoca, las preside. Luego, si no las convoca, no tiene por qué presidir. Y sin embargo, aún en la situación médica en la que se encontraba, según algún sector, participó de las sesiones virtuales, de manera que no hubo ningún acto omitido o abandono del cargo. Doctor, por favor, estamos en vivo para Canal N. Causa un poco de gracia la ironía con la cual se refiere al doctor Cavani, mencionándolo como garante de la verdad, pero ¿sabe cómo podría... De la verdad, señaló. Dije que para algunos eso pero bueno, está grabado, doctor. ¿Sabe cómo podría solucionarse ese tema? La presidenta hablando. Hace más de 200 días que no declara a la prensa. Si ella explica
no como aquella conferencia de diciembre del año pasado, diciendo que era por su salud, y ya vemos que hay una versión distinta del señor Cavani, que no es solo por su salud, y la cirugía estética no solo fue en la nariz, sino también en otras partes de su rostro, la presidenta podría salir a explicar con detalle por qué se realizó esas cirugías, como mencionó Carlos en la pregunta anterior, quién firmó esos documentos, por una cuestión de transparencia que le venimos pidiendo no de ahora, sino de hace bastantes meses. Entonces usted se jacta de que le recomienda a la presidenta diferentes cosas y ella le hace caso, le pediríamos que le recomiende que salga a hablar y que por cuestión de transparencia pueda dar detalles. ¿No le parece que debería ser así? La defensa legal de la presidenta recae en esencia en sus abogados. La defensa legal de la presidenta no recae ante los medios de comunicación desde su perspectiva, sino desde nuestra perspectiva ante el Ministerio Público, cuyo poder principal no ha sido el poder de la investigación, sino en el poder de la difusión de esa información. Pero por supuesto que el consejo que me brindas será evaluado y transmitido a la Presidenta de la República. Doctor, dos preguntas, por favor, doctor. Aquí, por aquí. Doctor, por aquí. A ver. Sí, y lo vamos a responder sin ningún tipo de compromiso. Parece que Mario Cavani, y sostengo que es supuestamente el dueño de la verdad, porque sobre la base de él se ha construido esta historia, ese acto realizado por la Presidenta de la República y por el médico Mario Cavani fue un acto médico gratuito. ¿Bien? Fue gratuito. Mario Cavani le señaló a la Presidenta, Presidente de la República, no me ofenda. Para mí es un prestigio, tanto personal como institucional, que mi clínica la intervenga. No tiene por qué asumir ningún costo. Y porque además, y le contó una historia bastante triste de un convenio que había generado Mario Cavani, que lastimosamente ha renunciado a ese convenio, en donde intervenía de manera gratuita a múltiples mujeres que han sufrido consecuencias violentas por parte de diversas personas y que han generado un desfiguramiento en el rostro. Y en esa consecuencia le manifestó su absoluto compromiso de que ese acto médico iba a ser de forma gratuita. Y por eso es que existe una incoherencia y una ilogicidad narrativa en el tiempo por parte de Mario Cavani. Mario Cavani ha sostenido un medio de comunicación que tenían que comunicarle que en el día 7, si es que la Presidenta de la República no cumplía con su obligación económica, él tenía que requerirle el pago. Bueno, la intervención terminó el 29 de junio del 2023. Si esto es así, el 6 de julio o el 5 de julio le habrían comunicado a Mario Cavani la inexistencia de algún tipo de pago en la Presidenta. Entonces, ¿por qué no el 8 o el 9? Vamos, el 15, al mes, 3 meses, 6 meses, un año le hace el pago. Porque fue un acto gratuito. Y lastimosamente está mal asesorado y le han señalado que, como es un acto gratuito, seguramente debió estar condicionado a algún tipo de contraprestación que no existió. El propio médico ha señalado que esa contraprestación, ni por debajo ni por encima de la mesa, existió. Si hay correos, habrá que responder los correos de las personas que han firmado, han señalado o han redactado esos correos. En todos los correos, apócrifos o no, de los medios de comunicación difundidos en los últimos tiempos, no se aprecia que ese correo haya sido retransmitido a la Presidenta de la República, no se aprecia que haya existido un nivel de comunicación de la Presidenta de la República con Mario Cavani. De manera que efectuar y solicitar el pago casi 500 días después es una versión inverosímil, es una versión que por supuesto me parece que incluso ustedes, los propios medios de comunicación, no le han creído al médico Mario Cavani. Y porque además Mario Cavani señaló algo que me parece particularmente curioso. Él ha señalado que, según Patricia Muriano, la Presidenta de la República estaba en una orfandad económica y no podía, por consecuencia, asumir sus gastos. Patricia Muriano no ha señalado eso. Y claramente la Presidenta de la República a aquella fecha tenía ahorros para poder solventar gastos como estos. Sin embargo, mal asesorado, el médico Mario Cavani ha retorcido la verdad en el transcurso del tiempo. Una nueva pregunta. En el caso del cofre, el Ministerio Público le ha denunciado a la Presidenta acusándola de encubrimiento personal, de encubrir a Vladimir Cerrón, de ir al condominio Asia del Sur. Yo quería preguntarle si ya nos puede decir por qué la Presidenta fue al condominio del Sur, si es que fue a buscar al empresario Juan Olazábal Segovia. ¿A qué fue la Presidenta al condominio Asia del Sur? Gracias por tu pregunta. Hubiese sido importante que para el momento de esta conferencia hubiésemos conocido las razones de la fiscal de la Nación.
No conocemos las razones jurídicas, conocemos las razones a través de un comunicado institucional. Y claramente tenemos que hipotecar un poco nuestro cerebro para poder responder esas preguntas. Pero te voy a responder desde la investigación y no fuera del marco de esta. Si es que para el Ministerio Público era fundamentalmente importante que declaren las personas que supuestamente acompañaron a la Presidenta de la República a aquella reunión, sea en el distrito o en el condominio que sea, entonces el principal interesado, y no renuncia a la investigación, es el Ministerio Público. El Ministerio Público, a través de la providencia número 80 del 5 de marzo del 2025, es decir, hace casi 65 días antes, programa la declaración de 2 personas que supuestamente estuvieron con la Presidenta de la República y que en efecto estuvieron con la Presidenta de la República en aquella fecha, pero además se le solicita al propietario o el presidente de la Junta de Propietarios de ese condominio Asia del Sur que le entreguen información de las personas que estuvieron en aquella fecha. Desde aquella fecha el Ministerio Público no los ha llamado nuevamente, teniendo en el Estatuto Procesal Penal los apremios correspondientes para conducirlos incluso de grado fuerza. Si es que la tesis de la Fiscalía es, de acuerdo, en la ruta de ida no llevaste a Vladimir Cerrón, la Presidenta de la República fue a votar al Colegio de Abogados, habría que ser bastante infame para llevar a un delincuente frente a muchísimas personas en un lugar tan público. El conductor, el suboficial de la policía Montalvo, encendió las paraderas de esta investigación y señaló que fue en el condominio Mykonos en donde dejó a la Presidenta de la República. La fiscal de la Nación, en un ensayo por hacer una suerte de reconstrucción, realiza una constatación y verificación sin la Presidenta, sin otros testigos, aun cuando el Código Procesal Penal así lo exige. Si vas a hacer una constatación, no tienes que tomar la versión de una persona, tienes que tomar la versión de varias personas. Habla en plural, medios de prueba, no declaración del investigado. Sin embargo, se hizo ese show, porque eso no fue un acto fiscal, fue un show. Se hizo el show, se fue hasta el condominio Mykonos y finalmente en un acto de reflexión supina, el suboficial Montalvo echó la culpa a los medios de comunicación porque consideró que era un psicosocial haberse confundido del lugar y determinó que no fue en el condominio Mykonos. Primera tesis que se cae. Segunda tesis que se cae, que la Presidenta de la República de forma clandestina fue en aquellas fechas porque no pagó peaje. El cofre presidencial no paga peaje por la seguridad de la Presidenta. Segunda tesis que se cayó. Tercera tesis, que fue hasta Ica y fue hasta Cañete. Los peajes de Ica y de Cañete sostuvieron lo contrario, que la Presidenta nunca pasó por esos peajes. Tercera tesis que se cayó. Cuarta tesis, que la Presidenta utilizó vías paralelas para no ser identificada bajo un concepto de perfil bajo. Por supuesto, cuando la Presidenta de la República acude a mi estudio de abogados, no va con la circulina y con toda la cápsula de seguridad, porque no va en una visita protocolar, no va en una visita oficial, va en una visita personal y por consecuencia se activa el perfil bajo. Cuarta tesis que se cayó. Y la única tesis que le caía, que le generaba y le quedaba finalmente, era que estas 2 personas y el propietario de la Junta de Residentes acuda al Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado, no la Fiscalía, hemos solicitado el 5 de mayo y el 15 de mayo que se ejecute esas declaraciones y que ante la propia fiscal le señalen que no había ningún Vladimir Cerrón dentro y que ninguna operación fue llevada de manera clandestina, porque como sostuve y lo reitero el día de hoy, la Presidenta de la República no es ninguna delincuente. La Presidenta de la República no usó el sagrado vehículo presidencial para delinquir. Sin embargo, pese a que la propia fiscal, y con eso termino este caso, ha solicitado a estos 3 testigos porque son determinantes, como es determinante la pericia para el caso de cirugía, tan determinantes son que denunció constitucionalmente por el caso del cofre sin haber ejecutado y haber tenido actos inconclusos de investigación. Cuando esos actos, más bien, determinaban si la investigación finalmente cumplía o no su propósito. Por eso es que yo sostengo que el Ministerio Público ha cometido una actitud desafiante con la verdad y ha renunciado a la investigación. Doctor, buenos días. Doctor. ¿Cuál es el estado actual de la denuncia constitucional que presentó el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villegas, también sobre el caso de protestas? Porque fue en julio del año pasado, entendemos que la fiscal Delia Espinosa ha presentado otra denuncia en el marco de este caso. Quisiéramos saber si la del señor Villegas sigue en curso en la subcomisión. Y la segunda consulta es si cree que la Fiscalía ha presentado esta seguidilla de denuncias constitucionales
porque se quiere adelantar al fallo del Tribunal Constitucional. También si se resolviera en contra de la presidenta, ¿cuáles son las acciones que tomaría? Gracias. Respecto a tu primera pregunta, la denuncia que presentó el señor fiscal de la Nación, querido Juan Carlos Villena, está actualmente en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Bien, el Ministerio Público ha integrado, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha integrado y ha acumulado esta denuncia, de manera tal que lo que corresponde según el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República es que ambas investigaciones, por tratarse de hechos similares, se acumulen en uno solo y se tramite bajo esa unidad fáctica y finalmente de caso. Y respecto a tu segunda pregunta, yo creo que el Ministerio Público, o la fiscal más propiamente, está mal asesorada y ha entrado en un delirio legal. Porque en el hipotético caso que el Tribunal Constitucional le otorgue la razón en la demanda competencial, no anula los casos de la presidenta. Y es importante que el pueblo peruano lo sepa. El propósito de la demanda competencial no es crear impunidad en los casos de la presidenta, no es anular sus casos, sino simplemente establecer estándares para iniciar una investigación contra la primera mandataria del país. Y el objetivo finalmente en ese hipotético caso era decirle a la fiscal de la Nación: congela tus investigaciones, puedes investigar el próximo año, a partir del 29 de julio del 2026. No es una decisión anulatoria, sino es una decisión postergatoria, pero que en ningún momento recae el concepto de impunidad. Por eso es que si es que el caso, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, es una investigación ya concluida hace aproximadamente 6 meses, podría haberla presentado hoy o podría haberla presentado sin ningún problema el próximo año y no tenía ninguna consecuencia. Doctor, buenos días, estamos en vivo para Exitosa. Usted ya lleva casi un año con la defensa de la presidenta Dina Boluarte y queríamos saber cuál es el beneficio que está obteniendo, asumiendo como abogado de la mandataria, si no está cobrando un sueldo, porque esto genera suspicacias, como podrá entender, ya que el otro abogado de la presidenta, Joseph Campos, cobra más de 100.000 soles. Efectivamente, el día 24 de mayo cumple un año de la defensa de la señora Presidenta de la República. No voy a eludir tu pregunta, aun cuando escapa del fuero de la presente conferencia, pero por supuesto deben conocer si es que el abogado de la Presidenta recibe o no un sueldo. La Presidenta de la República se ha cansado en pedir que inicie el trámite ante el despacho presidencial. Estaba por iniciarlo, por 3 casos, no por todos, porque entiendo que esta defensa es una defensa de un prestigio académico, de un prestigio profesional, y por supuesto se trata de la Presidenta de la República, y en esa condición, para nosotros, como estudio de abogados, representaba un honor asumir esa defensa. No he cobrado hasta el momento, porque voy a iniciar el proceso de pago seguramente cuando el caso ya esté en la subcomisión de acusaciones, y allí también habrán actos de defensa material que voy a realizar, pero hasta el momento no hemos asumido un solo sol por parte del Estado, sí en otros clientes, sí con otros casos que seguramente ya conocen, y respecto a los honorarios de los demás colegas, es irresponsable de mi parte realizar un comentario sobre ello, más por el contrario representa una ignominia profesional aludir o invadir ese tipo de opiniones. Doctor, Muy bien, ¿cuáles son las Nicolás. primeras impresiones que usted ha recibido de la Presidenta de la República luego de conocer estas denuncias constitucionales? Porque usted ha empezado esta conferencia diciendo que estos son novelas, que el Ministerio Público está actuando en forma desafiante. ¿Qué figura jurídica o qué acción legal van a tomar frente a estos casos, a estas denuncias? Y la otra pregunta era: la Fiscalía ha denunciado por colusión agravada a la Presidenta de la República por supuestamente haber beneficiado en contrataciones a Víctor Torres. En una declaración, la Presidenta de la República dijo que él calzaba perfectamente con el perfil. Y se hablan también de reuniones que han tenido posterior. ¿Cómo van a rebatir ustedes este delito que los está denunciando la Fiscalía? Inicio por lo último. Gracias por su pregunta. A ver, parece que a ustedes, y lo digo con total honestidad, no les interesa la verdad, sino el encono de lo que algunos sostienen. Víctor Torres Merino es aspirante a colaborador eficaz. Dime tu condición y te diré el tipo de tratamiento que mereces. Si es que está aspirando a una colaboración eficaz es porque no quiere irse preso. En palabras sencillas. Es porque tiene que entregar información para conservar su libertad, en palabras sencillas. Entonces, con tanto mayor razón,
si es que el aspirante a colaborador eficaz, como el testigo protegido, según nuestra Suprema Corte, tiene una situación especialmente vulnerable por su condición, hay que medir el termómetro de sus afirmaciones. Y Víctor Torres Merino ha señalado dos cosas respecto a la Presidenta de la República, y creo que tiene que entenderse. En septiembre del 2021, lo voy a resumir porque ya lo señalé, yo y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social nos encontramos en el Club Departamental Apurímac de manera coincidente y almorzamos. Nadie más las vio. La tierra se tragó a todos los seres humanos en este país y solamente permitió que esté la ministra de Desarrollo, Víctor Torres. ¿Y saben qué es lo más particularmente grave? La Presidenta de la República para septiembre del 2021 no era una ciudadana no identificada, era vicepresidenta de la República, nada más y nada menos. Era ministra de Desarrollo e Inclusión Social para esa fecha. Y además era expresidenta del Club Departamental Apurímac, donde supuestamente almorzó. Es decir, tenía 3 roles social y políticamente conocidos. Y la tierra se tragó a los testigos. Segundo, me reuní con la presidenta desde las 3:35 hasta las 13:58. Y estuvo todo el momento la presidenta. No dijo, estuvo 1 minuto y se fue. No. A las 3:55 de la tarde, la Presidenta de la República estaba ingresando junto al ex premier y al ex presidente Pedro Castillo al gran comedor del Palacio de Gobierno. 13:55. ¿Cómo es que estuvo a las 13:58 en el MIDIS atendiendo en una reunión a Víctor Torres si a las 13:55 estaba en Palacio de Gobierno? Y para haber estado a las 13:55 es que ha tenido que salir. Según Google Maps, entre la avenida República de Panamá, cuadra 31, en donde queda el MIDIS, hasta el Palacio de Gobierno son aproximadamente 8.4 kilómetros. Es imposible, ni aunque la presidenta tenga a Flash como conductor, que haya llegado en 5 minutos.